Bueno, gracias como siempre por darme la oportunidad de tener este espacio para hablar de estos temas de bioseguridad, que a nosotros, los que estamos en el comité, nos parecen súper relevantes, sobre todo para que lo logremos aplicar a la práctica diaria, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más rápida posible para no dormirlos a esta hora y que todo lo que es teórico, darles un concepto práctico que sea aplicable, como les dije al principio. Bueno, yo trabajo en un laboratorio de virología, además de ser miembro del Comité de Bioseguridad, con lo cual tengo como esa dualidad, por un lado el trabajo y por el otro lado esto de hacer una vigilancia de los procedimientos que se hacen en el lugar donde trabajo. No puedo evitar empezar la charla definiéndoles qué es bioseguridad, ¿sí? Y para el manual de la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad en el laboratorio describe los principios de contención, tecnologías y prácticas implementadas para prevenir la exposición no intencional a patógenos y toxinas o la liberación accidental de los mismos. Hago énfasis en la parte no intencional y accidental porque eso tiene que ver con biocustodia y no es el tema que vamos a tratar hoy. Pero quiero que quede claro ese concepto. Son exposiciones no intencionales y que son evitables. Ahora bien, se corre todo. ¿Sí, viste? Bueno, ¿cómo hacemos que la bioseguridad sea práctica en nuestras prácticas? Implementando un programa en la materia. Y este programa lo que va a hacer es proteger a los trabajadores de adquirir enfermedades que sean asociadas al laboratorio y si se trata de enfermedades infecciosas que sean propagadas a su familia, de prevenir la contaminación ambiental, trabajar de acuerdo a prácticas correctas, asegurar el cumplimiento de las normas y regulaciones a nivel tanto internacional como local y con todos estos elementos llevarnos o prepararnos para lo que tiene que ver con un concepto que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo lo que hace en la práctica es tomar en cuenta las consecuencias frente a una exposición que tengamos trabajando y nos da a su vez elementos para que podamos trabajar de manera segura en el total de las instalaciones y teniendo en cuenta el medio ambiente y el medio ambiente externo y la comunidad. Dentro de la evaluación de riesgo se nos plantean siempre dos palabras que son el riesgo y el peligro. Riesgo es definido como la probabilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro. Y el peligro es la fuente de ese riesgo. Para para ejemplificárselos más fácil. Un tiburón, por ejemplo, sería un peligro, ¿sí? Pero si yo me pongo a nadar en un lugar donde hay tiburones, ese peligro se convierte en algo riesgoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre en la práctica que vamos a empezar a desarrollar o en lo que hacemos a diario en nuestro trabajo, hacer una evaluación de riesgo, porque eso nos permite identificar los peligros, medir el riesgo asociado a ese peligro y tratar de mitigarlo, considerando la severidad de las consecuencias que puedo tener al exponerme. ¿Se entiende? Lo que es importante que sepan es que el riesgo nulo no existe. Lo que intentamos lograr con las buenas prácticas de trabajo es llevarlo al mínimo posible, ¿sí? En mayo de este año hubo una reunión, la Asociación Argentina de Microbiología tiene una comisión, que es la Comisión de Bioseguridad y Biocustodia de la Argentina, digamos, que está revisando la 4ª edición del manual de la OMS, o sea, se está trabajando en la traducción al español, y lo que surge de este nuevo manual es un cambio de paradigma en los conceptos de la bioseguridad tal como la conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque la bioseguridad como la conocemos hasta ahora está relacionada en niveles de bioseguridad que están definidos por grupos de riesgo a los que pertenecen los patógenos con los que trabajamos. ¿Se entiende? No es lo mismo, o sea, yo trabajo con un el HIV, por ejemplo, es de un grupo de riesgo de nivel 2, pero independientemente de la práctica que yo haga con ese patógeno, voy a trabajar sea en un nivel de bioseguridad 2 o en un nivel de bioseguridad 3, por ejemplo, si lo pongo en cultivo. Entonces, la bioseguridad como la conocemos hasta ahora cambia. ¿Por qué? Porque le van a poner énfasis a todo lo que tiene que ver con la capacitación del personal, a la evaluación de riesgos, ¿sí?, a que hagamos uso apropiado de los elementos de protección y a las buenas prácticas microbiológicas. Como un pensamiento y una reflexión personal,
Esto va a tener un camino muy largo, nos va a llevar hacia un camino muy largo. Hay que hacer realmente un cambio de conciencia, porque si hoy en día nos cuesta mucho la adherencia de las buenas prácticas con guías muy ortodoxas que se tienen, esto es llevarlo a una cuestión de capacitación de personal, me da un poquito de miedo, va a quedar como medio librado al criterio de cada uno. Pero bueno, es a lo que se tiende a ir, veremos qué resulta. De todas maneras, y retomando el concepto de la evaluación de riesgo, tal como lo conocemos hasta ahora, lo importante es que siempre traten de identificar los peligros y reconocer los riesgos asociados a ese peligro, que pueden ser desde los efectos adversos que podemos tener al exponernos a ese peligro, hasta las cuestiones que tienen que ver con la instalación del laboratorio tal como la tenemos hecha en el lugar donde trabajamos. Por otro lado, siempre tenemos que tener información de las cosas con las que trabajamos, sean los patógenos o si se trata de químicos. Definir qué elementos de protección y qué condiciones son necesarias para hacer la práctica que llevamos adelante. Y si no contamos con esas condiciones, vamos a tener que reevaluar y ver de qué manera lo podemos llevar a cabo con los cambios que hagan falta para poder hacerlo. La OMS define como riesgos presentes en el área de atención de salud a los físicos y eléctricos, que van generalmente de la mano. Los radioactivos, en medicina transfusional es muy baja la exposición a riesgo de radiaciones. Psicosociales, riesgo ergonómico, que básicamente tiene que ver con el confort del individuo en su trabajo. El químico y el biológico, que son, digamos, como las estrellas a la hora de hablar de prácticas de laboratorio. Como les decía, tanto el riesgo eléctrico como el físico generalmente van de la mano y tienen que ver con todo, por supuesto, lo que tiene que ver con conexiones. Voy a hacer práctica con esto. Tratemos, por ejemplo, yo sé que muchas veces nos pasa que tenemos espacios muy reducidos, pero algo que ocurre habitualmente es el hecho de usar zapatillas, de sobrecargar zapatillas, de no prestarle atención a las instrucciones del fabricante del aparato que nos trajeron, porque no tenemos espacio, porque la realidad es esa. Y ahí es cuando quedamos expuestos al riesgo. Y el riesgo eléctrico va de la mano también del riesgo de incendio, que es el riesgo físico. ¿Por qué? Porque si generamos chispas o tenemos malos contactos eléctricos porque sobrecargamos una zapatilla, como consecuencia estamos expuestos a propagar un fuego. Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con riesgo por incendio, principalmente es una tiene que ver con que nos formemos, que nos capacitemos, que haya personas que sean líderes de evacuación, que hagamos programas o implementemos programas que tengan que ver con la organización de simulacros, que adhiramos a esos simulacros, que todos participemos, que no lo tomemos como algo, uy, qué plomo, mañana me toca hacer un simulacro, programemos nuestra tarea para que podamos tener una adherencia a ese tipo de cosas, porque en la práctica resulta, y cuando ocurre realmente el siniestro de verdad, nos encuentra todos medios dormidos sin saber qué hacer. En cuanto al riesgo químico, está definido como la probabilidad de que un contaminante químico pueda entrar en contacto con personas o con el medio ambiente y genere consecuencias adversas. No voy a hacer ploma en la teoría de todo esto. Yendo a lo práctico, lo que quiero que se lleven del riesgo químico es lo siguiente. Tendemos a fraccionar cosas, insisto, generalmente por espacio. Démosle importancia a lo que tiene que ver con los rótulos o etiquetas, ¿sí?, de los químicos, porque es la primera información que tenemos para poder manejarlos. Entonces, si hacemos alícuotas, una buena práctica es rotular todo lo que alicuotamos. Y en químicos se incluye la lavandina, por ejemplo. Es muy común ver a la gente que nos limpia o nos desinfecta el laboratorio que tenga lavandina dentro de una botellita de agua mineral, ¿sí? Y la verdad es que se exponen a un riesgo, porque una persona que no sepa que esa botella, por más que vamos a sentir el olor, sí, ustedes están pensando eso seguramente, pero todo tiene que estar debidamente rotulado. Otra cosa que tiene que ver con los químicos, por supuesto que a mayor tiempo de exposición a un químico, es mayor la vulnerabilidad que vamos a tener, ¿sí? Entonces, es importante que se normaticen las compras, ¿sí? Que no hagamos un mal uso de soluciones de stock grandes de químicos, que tengamos un correcto almacenamiento de los mismos. Nos ha pasado que a veces haciendo relevamientos nos encontramos que los químicos los tienen ordenados alfabéticamente.
Los químicos se almacenan y se descartan teniendo en cuenta las incompatibilidades entre sí, ¿sí? Y se almacenan del más pesado al más liviano, en lo posible con estantes que tengan zócalos, ¿sí? Porque si se ocurre un derrame, la idea es contenerlo de la manera más inmediata posible, ¿sí? Y por supuesto, lo que tiene que ver con la gestión de residuos. Les mencioné que se tenían que descartar en función a sus incompatibilidades, pero siempre bien identificados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, la empresa que trate ese químico tiene que saber qué tratamiento específico tiene que hacer para ese residuo. Y siempre contenidos. Lo que me gustaría que se lleven de esta charlita es el concepto de la contención, que lo vamos a ver a lo largo de las diapos. Bueno, y la estrella para nosotros es el riesgo biológico, definido como la probabilidad de que material de origen biológico entre en contacto con un receptor y genere consecuencias adversas tanto para la salud como para el medio ambiente. Y por supuesto, los agentes de riesgo biológico son aquellos que van a provocar ese efecto. Para que se produzca un accidente por un agente biológico, tienen que estar presentes de manera simultánea, por supuesto, un huésped susceptible, animal o humano, un agente infeccioso en condiciones apropiadas, digamos, que tienen que ver con la concentración y con una ruta de transmisión que sea efectiva. No nos vamos a agarrar cualquier cosa en cualquier momento, eso lo tenemos que tener claro. Hasta ahora, como les dije al principio, la clasificación de agentes de riesgos biológicos para la Organización Mundial de la Salud está definida por 4 grupos de riesgo, que van del 1 al 4 en función a si afectan o no, con mayor o menor gravedad, enfermedades en personas adultas sanas, ¿sí? Entonces, del 1 al 4, yo le voy a asignar un grupo de riesgo al patógeno con el que trabajo y en función de eso voy a definir mi nivel de bioseguridad. En líneas generales, los laboratorios nuestros son de nivel 2. Si yo hago una ELISA en placa para HIV, puedo trabajar sobre mesada. Con una contención apropiada, voy a poner papeles, absorbentes para poner la plaquita, sembrar, demás. Ahora, si yo quiero poner en cultivo esa muestra para HIV, voy a tener que trabajar en una cabina de bioseguridad. Entonces ahí estoy usando una contención en un extra, en un nivel que sigue siendo igual de bioseguridad 2. ¿Se entiende? Y otra cosa que está asociada a los grupos de riesgo es el hecho de saber si contamos o no con una medida de prevención para los mismos. Del 1 al 3 tenemos vacunas. El grupo de riesgo 4, en el que está, por ejemplo, el ébola o no tenemos vacunas para prevenirlo. ¿Se entiende el concepto? Fui muy rápido con eso, porque es lo que más cuesta a la hora de ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿cómo tomamos contacto con el riesgo y cuáles son las vías? En líneas generales tienen que ver con malos hábitos o malas prácticas que hacemos y que van desde la ingestión oral a la inhalación de aerosoles. Yo les puse acá el hecho de pipetear con la boca, que les debe parecer una cosa de dinosaurios, pero la realidad es que lo seguimos viendo, ¿sí? No, es inocuo esto, no, el pipetear con la boca es una práctica absolutamente desaconsejada. Y otra cosa que se ve bastante seguido tiene que ver con el riesgo de inoculación percutánea, porque tenemos siempre los descartadores hasta acá de punzocortantes y entonces esa maniobra del descarte obviamente nos expone a un riesgo. Después vamos a ver cuáles son las condiciones para los descartadores. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud se transmiten o pueden ser transmitidas estando asociadas a patógenos de transmisión por sangre, como pueden ser la hepatitis B, el HIV o la hepatitis C, a las que son transmisibles por contacto, como las bacterias multiresistentes. Y son las que mayormente ocasionan infecciones asociadas al cuidado de la salud, o IACS por sus siglas. Y estas IACS pueden producirse por contacto directo a través de manos no higienizadas o por contacto indirecto a través de elementos o dispositivos contaminados. Quiero que sepan que el simple hecho, y no lo digo yo, lo dice la literatura, el simple hecho de lavarse las manos reduce las IACS a un 50%. Sobre todo por el tema de bacterias multiresistentes. Entonces, siguiendo con el tema de los riesgos y la exposición y cómo los podemos evitar,
el concepto que quiero que se lleven también es que toda muestra de material biológico tiene que ser considerada como potencialmente infecciosa. A mí no me importa el diagnóstico que tenga, yo la tengo que tratar como infectiva. ¿Sí? Por supuesto, si sabemos que es HIV positiva o HCV positiva, vamos a aumentar la precaución. Pero siempre lo llevo al máximo. Y para evitar estas infecciones con BBP, esos por sus siglas en inglés de Bloodborne Pathogens, sería patógenos transmisibles por sangre, se tienen que implementar las precauciones estándares, que son nada más y nada menos que el lavado de manos, la utilización de barreras de protección a través de elementos de protección colectiva o personal, el cuidado en la manipulación y descartes de agujas y otros puntos cortantes, implementación de programas de inmunizaciones, tener un buen diseño de protocolo, recién lo mencionaba en la clase anterior, en la charla anterior, y conocer las sustancias con las que se tiene contacto. Por otro lado, si bien no están definidos como una precaución estándar, nosotros sabemos que en la práctica el realizar una correcta gestión de residuos y una desinfección contribuye a una medida de prevención. En cuanto al lavado de manos, lo primero y fundamental es desarrollar un POE que esté al alcance de todos. Generalmente son POEs bien descriptivos que se ponen en los lugares donde uno se puede lavar las manos y que definan además en qué momentos hay que lavarse las manos. La OMS define 5 momentos que yo se los describo acá, que son antes y después del contacto, les puse a ustedes, con donantes sin pacientes. Después de quitarse los guantes, está mal ese concepto de que porque usé guantes tengo las manos limpias. Al momento de sacarme los guantes es muy probable que me las contamine, sobre todo porque generalmente se los sacan mal. Después vamos a ver cómo es la manera correcta. Por supuesto, después de entrar en contacto con líquidos o secreciones corporales, piel no intacta o vendajes de heridas, de entrar en contacto con los objetos o equipo médico que esté muy próximo al paciente, y cuando atendemos al paciente, si se pasa de un área limpia a un área sucia de su cuerpo. Estos son los 5 momentos que define la OMS para el lavado de manos, y lo importante es que el concepto no queda vertido solamente en una situación de internación, ¿sí? Se aplica a situaciones temporales del paciente. El procedimiento, si tengo la posibilidad de hacerlo con agua y jabón, que es la que siempre recomendamos, tiene que ser entre 40 y 60 segundos. Se van a reír, pero ahí se recomienda cantar el feliz cumpleaños, es el tiempo en el que tenemos que tener el agua, las manos abajo del agua, de esta manera, como está descrito acá, incluyendo entre los dedos y por supuesto los puños. En el caso de si lo hago con agua y jabón, me voy a secar las manos con toallitas siempre de papel, nunca tiene que haber toallas de tela en los laboratorios. Y si no tengo la posibilidad de poder hacerlo con agua y jabón, la solución facilitadora es una formulación alcohólica. Ahí se reduce el tiempo de exposición de 20 a 30 segundos y para el secado tengo que esperar que se evapore el alcohol sin frotarlo. ¿Por qué se reduce el tiempo de exposición? Porque el alcohol es como la opción elegida a la hora de pensar en un desinfectante, pero realmente afecta bastante la piel de las manos, nos produce sequedad y eso puede hacer que la mano se irrite, que me lastime la piel y produzca un efecto absolutamente contrario al que pretendo. Está restringido el uso de jabones antisépticos, la preferencia siempre es que sean de jabón líquido, tanto en casa como en las áreas de trabajo. Y acá yo les voy a dejar, no sé si después quieren que les deje el PDF, esta es una disposición del ADMAT del año 2016 en la que describe cuáles son los antisépticos que están en desuso o que se tienen que tender a dejar de usar. El más conocido es el triclosan. El triclosan lo podemos encontrar hasta en pasta de dientes, puedo decir acá comerciales porque no tengo ningún, o sea, el triclosan está en el Colgate, por ejemplo, y dentro de los jabones antisépticos lo tiene el Protex. Así que si usan esa marca, traten de dejarla para situaciones muy especiales, ¿sí? Esto lo pueden consultar, está disponible, y si no, yo esto se lo voy a dejar. Porque el motivo es, producen resistencia bacteriana e incluso alteraciones hormonales en el tiempo, ¿no? Bueno, en cuanto a los antisépticos más utilizados, les mencioné recién, son los alcoholes en todas sus formas.
siendo la elegida la solución hidroalcohólica, ya que tiene un tiempo de penetración y con una aplicación durante 30 segundos nos aseguramos la desinfección de las manos. Como les mencioné, las desventajas es la sequedad que genera en la piel con una consecuente dermatitis de contacto a veces. Y que sepan que la concentración efectiva de desinfección de los alcoholes es entre el 60 y el 80%. Bueno, siguiendo con el tema de las precauciones estándar, las barreras de protección conocidas son los elementos de protección personal y protección colectiva, intentando entonces que se lleven este concepto de la biocontención al usarlos. Dentro de las barreras de protección, como elementos de protección colectiva, se cuenta con cabinas de seguridad biológica, con campanas extractoras, con recipientes para el transporte de material infeccioso y químico, con pipetas automáticas y propipetas, con lavaojos y duchas de seguridad. Yo sé que eso quizás es bastante exótico para nuestra tarea habitual o para los lugares donde trabajamos, pero en lugares donde hay niveles de contención más grande, generalmente están. Equipos de seguridad contra incendios, para eso siempre tiene que haber una evaluación de las áreas y capacitar al personal. Generalmente los laboratorios o áreas donde se conservan materiales son más propensos a tener algún tipo de accidente por incendio. Y por eso se tiene que capacitar al personal para que haga evaluaciones y prevenga incidentes que pueden devenir en accidentes graves. Y por otro lado, también es considerado un elemento de protección colectiva las autoclaves, ¿sí? Que se utilizan para esterilizar el material que usamos, siempre evaluando qué tipo de materiales. Son aparatos que funcionan con agua caliente a temperaturas muy altas, por ende no todo tipo de material se puede autoclavar. Les mencioné también como elemento de protección colectiva el transporte de muestras. Estas son las partes que más me gusta que se lleven. La toma de muestra involucra 3 etapas, una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa postanalítica. En la etapa preanalítica, el transporte de muestras tiene un papel como muy importante. Primero, es importante que la persona que recibe las muestras, si van de un lugar de la institución al otro, esté en un área destinada solamente a ese fin y que esté formada para recibirlas, ¿sí? Y el formarla para recibirlas tiene que ver con esto, que sepa que tiene que contener, el recipiente primario es el recipiente en el que está contenida la muestra, pueden ser desde viales, tubos, lo que sea. Tenemos que saber que si la vamos a mandar afuera, el recipiente no puede, no usar recipientes de vidrio cuando la muestra debe ser congelada para mandar afuera. Eso en cuanto al recipiente primario. A veces hasta tenemos que ponerle un film para asegurarnos de contenerlo. En cuanto al recipiente secundario, si las muestras se van a mover en el lugar, tengo que contar con esto, ¿sí? Mínimamente esto o un tupper que me asegure que la tapa va a tener un cierre hermético. Le voy a poner una gradilla, voy a poner el recipiente primario que es el tubo, contenido en esa gradilla, estanco, ¿sí? No se tiene que mover la gradilla, y papel absorbente para, en el caso que ocurra un derrame, quede contenido. Eso es si es dentro de la institución. Si yo tengo que mandarlo a otro lugar, lo tenemos que poner en un tercer envase, ¿sí? Y otra cosa re importante que se las puse ahí en colorado, que lo vemos en la práctica. La información de la muestra tiene que ir siempre separada. No puede ir enrollada en el guante con una cinta, porque, claro, la maniobra de sacar ese papel realmente expone un riesgo. Ni hablar de las jeringas que vienen con tapa para hacerle gases o lo que sea. Eso uno se tiene que plantar y decir, así no, definir un procedimiento y decir, yo esto así no te lo puedo aceptar. Pero bueno, sabemos que en la práctica pasa. Si la tengo que mandar afuera, vamos al recipiente terciario. Sí, tiene que ser una muestra refrigerada, el gel refrigerante se tiene que poner entre el segundo y el tercer envase, donde también va a estar la hoja informativa con todos los datos de la muestra. Y si son sustancias que tienen que estar suspendidas en nitrógeno líquido, el recipiente primario tiene que ser plástico y resistente a bajas temperaturas. Generalmente, cuando uno tiene que mandar muestras con triple envase congeladas, recurre a un courier que tiene un instructivo bien claro sobre esto y te ayuda a prepararlas.
Bueno, este es otro formato de un triple envase. Les mencioné también las cabinas de seguridad biológica. Lo que quiero que se lleven de esto, para no hacerlo tan largo, es que las cabinas de seguridad biológica protegen al ambiente, al operador y a la muestra. Tienen filtros EPA que circulan en una misma dirección, acá, y que son responsables de atrapar partículas de hasta 0,3 micrones con una eficiencia del 99,97%. Pero no retienen ni químicos, ni humo, ni vapores. Estas son las cabinas de seguridad biológica. ¿Qué no es esto? Las campanas extractoras o los flujos laminares, como nos dicen a veces. Esto no protege al operador, ni al ambiente, ni a la muestra, ¿sí? Tienen otro tipo de distribución del flujo del aire, o sea, nos viene a nosotros, ¿sí? Por ende a nosotros no nos protege, y a la muestra tampoco, porque el flujo del aire va hacia afuera, ¿sí? Entonces, solo pueden ser utilizadas para, por ejemplo, manipular soluciones estériles, que a nosotros no nos va a afectar en nada. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una y la otra? Porque conceptualmente en la práctica generalmente lo decimos mal y las pensamos mal. Les mencioné también las pipetas y las propipetas. Los riesgos asociados al pipeteo tienen que ver, por un lado, con pipetear mal y al generar salpicaduras nos podemos exponer, y por otro lado, el riesgo ergonómico, ¿sí? El cansancio a través de las manos puede provocar errores, ¿sí? Entonces, bueno, como les puse ahí, una buena postura reduce el cansancio y la posibilidad de lesiones. Las duchas de seguridad y lavaojos son un medio efectivo de tratamiento en el caso de que se produzcan salpicaduras o derrames, generalmente asociados a químicos, ¿sí? Y es muy probable que si tuve un derrame en el cuerpo, también lo tuve en los ojos. ¿Sí? Entonces tienen que estar muy próximas a los lugares donde estoy trabajando, de fácil acceso, porque probablemente tenga que llegar con los ojos cerrados. Y como les dije, como no es muy común que tengamos con esto, podemos tener un kit de emergencia para lavado ocular, que nos lo inventamos nosotros, lo preparamos nosotros. Lo tenemos en el laboratorio, bien identificado, un sachet de solución fisiológica, con un cúter o un bisturí, ¿sí? De uso, por supuesto, exclusivo para eso, bien identificado en un cajón, y si tenemos la mala pata de que nos salpicamos la mucosa de los ojos, contamos con eso. Por supuesto, el lavado siempre tiene que hacer de adentro hacia afuera, empezando por el ojo que tuvo la exposición y siguiendo con el otro. Como ven, con esto y hasta acá, uno puede adaptar a su realidad las medidas de prevención, ¿sí? Y puede trabajar bien, puede tener buenas prácticas en función a lo que tenga a su alcance o con los recursos con los que cuenta. Bueno, otras de las barreras de protección son los elementos de protección personal. Cuando fue todo el tema del ébola, el CDC definió realmente procedimientos muy estrictos que tenían que ver con el uso correcto de los elementos de protección personal. No sirve tanto el tenerlos, sino cómo los usamos, ¿sí? Usarlos de manera correcta. Y definió esto, el do-on o el do-off, para poner o sacar. Hicieron montones de pruebas para ver qué era lo que estaba bien en ese momento, porque la gente se contagiaba con ébola aún teniendo los elementos de protección puestos. Por eso es muy importante en el manejo de agentes infecciosos. Dentro de las barreras de protección y elementos de protección personal, el primero es el delantal o el uniforme. Con respecto a esto le voy a decir dos cosas. La primera es que siempre tiene que estar cerrado, ¿sí? Tiene que estar por debajo de la rodilla, nos tiene que cubrir por lo menos a la altura debajo de la rodilla. Que no podemos ir con el guardapolvo puesto a ningún lugar, ¿sí? El guardapolvo tiene que quedar solamente... Sí, yo sé, en la práctica no pasa. Pero no voy con el guardapolvo al aula, no voy con el guardapolvo al buffet, no voy con el guardapolvo a ningún lado. No voy con el guardapolvo en el colectivo, queda claro. Y una cosa muy común que nos pasa es el tema del ambo más que el guardapolvo, ¿sí? Si yo uso un ambo porque me resulta cómodo para la guardia, por ejemplo, o para estar en el lugar de trabajo, me tengo que poner un guardapolvo arriba. Si no, eso es como mi ropa de calle, ¿sí? Y si es como mi ropa de calle, me lo tengo que sacar cuando me voy de ahí,
porque en realidad me estoy llevando toda la mugre en el ambo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo lo quiero tener puesto porque me resulta cómodo, me tengo que poner un guardapolvo arriba que sería mi elemento de protección personal. Y si no, me lo tengo que sacar porque se convirtió en un elemento de protección personal. Por supuesto, no se tiene que guardar en los mismos armarios que la ropa de calle, con ese mismo criterio, y no usar abrigo sobre el uniforme. Les puse luz, acá no tiene que ver con eso, pero era donde me parecía que quedaba mejor el hecho de la recomendación de usar calzado con punta cerrada, sobre todo en función a las prácticas que hacemos. Hagan una evaluación de riesgo de la práctica que hacen. Si usan mucha cantidad de químicos, probablemente convenga que usen calzado con punta cerrada. Y esto que se ve mucho también, los adornos que llevamos, ¿no? La pashmina, todo por encima del guardapolvo, que no solo expone a la mugre la ropa, sino que además infiere un riesgo, porque por arrastre podemos tirarnos algo y exponernos a un riesgo. Está todo corrido, no sé por qué, pero bueno. Bueno, pasamos a los guantes. ¿Voy muy rápido? Yo porque no me da cosa el tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, los guantes se usan en áreas sanitarias por 3 importantes razones. Uno, la más importante, para proveer una protección de barrera y prevenir la contaminación macroscópica de las manos cuando se trata con sangre o con cualquier otro fluido biológico. Y las otras 2, para reducir la posibilidad de que microorganismos que están presentes en las manos del personal sean transmitidos a los pacientes y viceversa, ¿sí? Porque nosotros también se los podemos transmitir a los pacientes. Entonces, es importante que usemos guantes de buena calidad para todo manejo de material biológico y insisto en el tema del uso correcto. Siempre tienen que ir por encima del puño del delantal. De esta manera yo me aseguro que además ajusto el puño del delantal y no puedo provocar un arrastre. La elección correcta del tamaño del material. Para algunos quizás el efectivo es el de látex, para otros el de nitrilo. Y en ese caso también tenemos que evaluar qué práctica estoy haciendo. Muchas veces tenemos que recurrir al doble guante para asegurarnos que si se me rompió con el guante de abajo quedó cubierto. En ese caso lo que se recomienda es que sean de distintos colores, uno de látex y el de nitrilo arriba, y de esa manera vamos a ver la ruptura del guante. Controles físicos, hacer una prueba, sobre todo si estamos trabajando en un nivel de contención más alto, asegurarnos que realmente el guante esté de condiciones, simplemente inflándolo nos damos cuenta si no está roto. Y una cosa que vemos muy habitualmente es esto, que vamos por la vida con los guantes puestos por el lugar de trabajo, tocando picaportes, teléfonos, canillas, demás. No digo que no se pueda hacer, lo que sí se recomienda es que si vamos a tocar picaportes, canillas, bla, 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 porque estamos en un área sucia y no nos queda otra, que lo dejemos por escrito y que todos los que vengan hagan lo mismo, ¿sí? Seamos solidarios con el otro, sobre todo siempre pensando en el personal administrativo. Definamos esos procedimientos. Y por supuesto cambiarlos si están contaminados, dándolos vueltas desde el puño, ahí con mucho más énfasis, como van a ver acá. La manera correcta de sacarse los guantes es esta. Voy a tomar primero con la mano que quieran. Y el segundo guante, lo voy a hacer un bollito y lo voy a tener en el que todavía tiene guante. El segundo guante, ya con la mano desnuda, por debajo, saco y lo envuelvo. Y así envuelto como está, lo tiro. Con esto uno infiere que tiene menos riesgo de propagación que haciendo esto y tirándolo. ¿Sí? Por supuesto, el descarte en las bolsas que corresponda según el riesgo al que estuvo expuesto ese guante. Puede ocurrir muchas veces que haya una superposición de riesgo porque estoy trabajando con químicos y con biológicos al mismo tiempo. Bueno, tendrán que evaluar cuál es el mayoritario y en base a eso lo descartan en la bolsa que corresponda, sea amarilla para químicos, que generalmente son amarillas en la mayoría de las instituciones, o en la roja de biológicos. Y otra cosa que me parece importante que sepan es que los guantes tienen un tiempo y ese tiempo se va acotando y haciendo que el guante sea más permeable, por ende más riesgoso. En líneas generales, los guantes de látex tienen más o menos un tiempo de 15 a 30 minutos que nos garantiza que el guante va a estar bien, ¿sí? En el verano muchas veces eso se acorta porque transpiramos más o qué sé yo, ustedes eso lo tienen que ir viendo. Y si no, usar guantes de nitrilo o, como les dije antes, recurrir al doble guante. Eso en cuanto a guantes.
el tema de la protección facial. También, cortito con esto para no aburrirlos tanto. Quiero que se lleven el concepto de diferenciar lo que es un barbijo de un respirador. Los respiradores son estos, ¿sí? Que generalmente filtran hasta el 99,97% de partículas que haya aerosolizadas. No son adecuados para proteger de gases o vapores, son resistentes al agua, están construidos con material filtrante de muy buena calidad, retienen partículas al igual que los filtros cepas de la cabina de bioseguridad de hasta 0,3 micrones. Pueden ser plegables con o sin válvula de exhalación. Las válvulas de exhalación, la ventaja que tienen es que llevan el aire hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si usamos anteojos, como yo, no se nos empañan. Entonces, nos permite realmente tener una buena protección y aguantarlos, digamos. Y son descartables, tienen un mes de uso, que está generalmente relacionado con la saturación del filtro. Y se diferencian de los barbijos porque los barbijos no protegen las vías respiratorias, son barreras físicas, nada más, ¿sí? Y los uso y los tengo que descartar, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? Porque conceptualmente uno tiende a decir, me pongo el barbijo, y el barbijo no es un respirador, ¿sí? No nos protege como nos protege un N95, que es el más conocido. Y se tienen que usar una vez y se tiran. Tenemos también dentro de los elementos de protección personal a las gafas y las pantallas de protección, que generalmente se tienen que usar en estas situaciones. Es raro que tengamos que usar gafas manipulando sustancias biológicas, porque si la sustancia lo requiere, es muy probable que esté trabajando en una cabina de bioseguridad, entonces no tenga que recurrir ni a una pantalla ni a una máscara. Pero si no cuento con una cabina de bioseguridad, puedo utilizar este elemento de protección. Nosotros lo recomendamos mucho en la academia a la hora cuando tienen que ir a guardar muestras a los tanques de nitrógeno, tanto las pantallas como tanto las gafas como las pantallas, y por supuesto al revelar geles y exponerse a luz UV. Pedimos que se eviten el uso de las lentes de contacto en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente, esa partícula va a quedar retenida entre el lente y el ojo. Y van a interferir en los procedimientos de lavado. Bueno, les mencioné las gafas de protección. Las más conocidas o las que más frecuentemente se usan son las de montura universal, que son estas, que son bien cómodas, o las antiparras. Estas nos cubren también los laterales, ¿sí? Y para realzar la protección, podemos incluso ponernos una pantalla de protección. Siempre, como les dije, están recomendadas cuando vamos a trabajar con nitrógeno líquido. Y incorporar el concepto de que los anteojos recetados no son un elemento de protección personal. Van a atenuar un poco, pero no considerarlos un elemento de protección personal y confiarnos en eso. Siguiendo con las precauciones estándares, es muy importante que haya un control de las inmunizaciones en los lugares donde trabajamos. Ustedes saben que por ley tenemos que estar vacunados para la hepatitis B, pero no confiarnos en que estamos vacunados solamente y quedarnos en eso. Testeemos nuestro título, tienen que saber, seguramente lo sepan, pero si no se los recuerdo, el valor protectivo tiene que ser de 10 unidades internacionales por litro. Una vez que lo alcanzamos, un título protectivo, es suficiente, salvo que trabajemos en lugares que nos exponen a más riesgo para hepatitis B, como por ejemplo lugares donde se hacen hemodiálisis. Si no, el concepto del booster hace tiempo que cambió, no hace falta. Se sabe que una vez que alcanzamos ese título, es suficiente para, como les dije, exceptuando algunas situaciones. Por supuesto, la vacunación contra el tétanos, la vacunación antigripal anual, eso tiene que velar el empleador por estas vacunas. Vacunación específica, dependiendo de si estoy en una zona endémica o trabajo con algún patógeno en particular. Y por supuesto un control médico que generalmente va de la mano de la RT y que debería ser anual. Me creas. Bueno, en esto también me quiero detener un poquito más porque me parece que es algo práctico para ustedes. También es una de las precauciones estándar el hecho de
desarrollar e implementar POEs en nuestro trabajo. Los POEs básicamente está demostrado que aumentan la eficiencia de trabajo. ¿Por qué? Porque la tarea siempre se hace de la misma manera, no hay desvíos, independientemente de la persona que lo lleve a cabo. Y están asociados a los principios de buenas prácticas y a la gestión de calidad. Lo que ocurre es que en lugares donde no se incorporan a la práctica habitual, se ven como una cosa ploma, digamos, sin valorar los beneficios de la realización. ¿Qué son los POEs? Instrucciones escritas para operaciones particulares que tienen que describir de manera bien detallada la serie de procedimientos y actividades que se tienen que realizar en ese lugar. ¿Y por qué son útiles? Porque garantizan la realización de las tareas respetando siempre un mismo procedimiento, lo que va a permitir tener un registro del proceso. Sirven para capacitar y evaluar al personal, ¿sí? Para eso tenemos que tener herramientas. De hecho, en realidad nos proporcionan una herramienta tanto a la persona que capacita como al que está siendo capacitado, porque después tiene una referencia a la que recurrir. Asegura la documentación y recolección de datos, haciendo de esto una buena gestión de calidad del lugar donde estamos trabajando. Facilitan el mantenimiento y calibración de los equipos y el registro de los controles de los mismos. Y les agrego una cosa más. Nos ayudan a la hora de hacer las compras, ¿sí? Evitando que se gaste en cosas que no son necesarias, ¿sí? Llevando un control bien estricto de los stocks. Por ahí. Me quedó... Bueno, no importa, se los cuento. Los POEs pueden ser, no sé por qué no se ve el anterior. Para el diseño del POE vamos a buscar el que se adapte mejor a lo que queremos desarrollar. Nosotros en la academia tenemos pueden ser de flujo lineal, más descriptivo, desarrollados como el que elegimos nosotros, pero siempre pensando en lo que quieren que se lleve a cabo y que la gente adhiera. Principalmente a lo que queremos que la gente adhiera. Entonces, en el caso nuestro, elegimos un formato de POE a desarrollar que tiene estas partes bien descriptivas. El objetivo es básicamente qué queremos con esa práctica. El alcance son las personas que están involucradas. No hace falta poner nombres, por supuesto. Y los espacios que pueden ir desde el laboratorio hasta la vía pública si se trata de llevar de transporte de muestras. Glosario, donde se definan todas las palabras que están involucradas en el POE. En los materiales se tiene que escribir todos los elementos que van a estar afectados a ese POE. Si se trata de una práctica de laboratorio, tengo que incluir todos los patógenos con los que se van a trabajar, si no es alguno en particular, los potencialmente infecciosos, HIV, hepatitis C, hepatitis B, con sus hojas de seguridad actualizadas. Todo lo que tenga que ver con la descripción del uso de químicos. El espacio en el donde se va a hacer la práctica y dónde se van a guardar las soluciones de stock y las muestras. Y quién va a ser el responsable de verificarlas. Todo eso en materiales. Y después, en la parte de procedimientos, de manera secuencial, voy describiendo paso a paso cómo va a ser la práctica. Si, insisto, tiene que ver con una práctica de laboratorio, voy a empezar incluso hasta describiendo las conexiones a tierra, cómo son, si hay zapatillas, si no hay zapatillas, todo desde que empieza la práctica. Tienen que pensar siempre, cuando se ponen a redactar un POE, en que el que lo redacta puede un día no estar. Y la persona que se encuentra con esa descripción tiene que tener todo como para cumplirlo estrictamente de la manera que queremos que sea cumplido. Entonces, cuanto más detalles y más claros, mejor. Y le dije lo de los procedimientos. En los documentos relacionados a bibliografía generalmente se ponen POEs vinculados a ese POE que estamos desarrollando. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con las hojas de seguridad y la bibliografía que consideremos que sea relevante en ese tema. ¿Quiénes hacen los POEs? Los POEs los podemos hacer cualquiera de nosotros. Los invito a algunos de ustedes, si les interesa, hacer en la práctica y que me lo mande y se lo reviso y lo hacemos juntos. Le va a quedar mi mail. Pero tienen que ser revisados por alguien que sepa del tema. Por supuesto, si en su institución tienen un comité de bioseguridad o de higiene y seguridad, genial, porque van a tener una mirada un poco más criteriosa del procedimiento. Pero todos podemos hacer un POE.
traten de involucrarse y de hacerlo porque realmente nos llevan camino a una correcta gestión de calidad. Les mencioné también las hojas de seguridad, con esto tampoco voy a estar mucho tiempo. Simplemente les voy a decir que lo que tiene que ver con las sustancias químicas, traten siempre de tener la información de la sustancia química de la marca comercial con la que trabajan. Generalmente nos proporcionan la información, pero en el caso que sea un químico que no la traiga, lo buscan la hoja de seguridad. Generalmente están puestas en inglés del Safety Data Sheet o del Material Safety Data Sheet, pero pueden poner hoja de seguridad de ácido sulfúrico y probablemente les aparezca de varias marcas. Elijan siempre la que usan. ¿Por qué? Porque va a tener probablemente instrucciones puntuales para esa marca. Y en lo que tiene que ver con las sustancias infecciosas, las fuentes de referencia, las más confiables, son las de la Agencia de Salud de Canadá. Y acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, del virus de la hepatitis C. Como pueden ver, estas son las secciones como más importantes. A qué grupo de riesgo pertenece, cuáles son los requerimientos para trabajar con ese virus, la ropa de protección y otras precauciones incluso para la exposición. Les mencioné también dentro de las precauciones estándares a la gestión de residuos. Esto es otro capítulo como importante. Todos los tubos pueden descartarse directamente en bolsa. Siempre que estén cerrados y que estemos seguros de que realmente no se va a producir un derrame. Si consideramos que por algún motivo se puede producir un derrame, ese tubo puede contenerse, hacer una contención intermedia y después descartarse. Pero en líneas generales los tubos se pueden descartar directamente en la bolsa roja. No hace falta que utilicen contenedores con cosas que no son necesarias porque le sacan la vida útil con el espacio al contenedor. Lo mismo las jeringas. Vuelvo a lo mismo, si tengo una jeringa prácticamente llena, previamente la voy a tener que contener en una bolsa intermedia y después voy a proceder al descarte. Los residuos de riesgo biológico no pueden permanecer en el laboratorio por periodos prolongados. En el caso de que tenga que ocurrir eso en la institución, uno lo tiene que organizar de manera tal de llevarlo a un espacio donde esté refrigerado hasta que el transportista se lo lleva. Y esto que les decía un poco al principio, los recipientes y las bolsas no tienen que superar los 3/4 parte de su volumen. En el caso de los recipientes de punzocortantes, porque nos exponen a un riesgo, y en el caso de las bolsas, porque las bolsas, primero tenemos que chequear que eso no lo hace nadie, que tengan 120 micrones, bueno, chequear realmente cómo tienen que ser las bolsas. Pero cuanto más peso le ponemos, más riesgo de que la bolsa se rompa. Y además piensen que se paga por ese peso, ¿sí? Seamos también incluso responsables a la hora de segregar los residuos de qué tiramos en las bolsas de riesgo biológico. Estoy cortando. Bueno, y los químicos se tienen que descartar en amarillas. Una cosa importante que les quiero decir de esto es que somos nosotros responsables de cerrar las bolsas, no las personas que vienen a limpiar. ¿Sí? Porque nosotros sabemos qué es lo que hay dentro de las bolsas, no las personas que trabajan en la limpieza del laboratorio. Y el último que se va al laboratorio es el que tiene que cerrar. Bueno, rápido con esto, los desinfectantes. El cloro es el desinfectante universal. Sepan que la lavandina tiene un tiempo de contacto necesario para desinfectar de 30 a 60 minutos y que es efectiva sola. No la tenemos que mezclar con nada. Ni con detergente, ni con ningún otro producto. ¿Por qué? Porque le quitamos la actividad desinfectante. Y esas son las concentraciones en función a lo que queremos hacer. 0,5 para instrumental o 0,1 para lo que es superficies. Bueno, tenemos otros desinfectantes, el etanol. Se está tendiendo al uso del peróxido de hidrógeno. Sepan, yo les traje esto para que sepan que existen estas dos comerciales, no es que tengo algo con esta empresa, pero realmente son muy buenas. Es de peróxido de hidrógeno acelerado, en lugar de ser al 3% como son normalmente las concentraciones del agua oxigenada. Es una fórmula que es un poco más efectiva y con un simple, por ejemplo, con el hecho al usar las toallitas, un simple barrido de las toallitas produce una desinfección muy efectiva y no son corrosivas como por ejemplo lo es la lavandina. Bueno, los accidentes de trabajo, esto ya también lo sepan, es importante que se registren, no solo la RT, sino institucionalmente que se registren. ¿Por qué? Porque uno después de esa manera puede trabajar en la prevención del incidente que
se convierta en un accidente y en mitigar los daños. Todos estos son los factores a considerar a la hora de la exposición ocupacional a patógenos sanguíneos, que también los conocen. Y lo importante a la hora de tener un accidente, en lo primero que tengo que pensar es en la limpieza de la herida, y en la limpieza de la herida correctamente, que es nada más que con agua y jabón. ¿Sí? Nada de lavandina, nada de ningún otro elemento. Y estamos, ¿no? Repasados. Bueno, les dejaba recomendaciones para ustedes más específicas. Lo que puedo hacer, Hugo, si querés, les dejo el PDF. Pobre, sí, venía.